Si yo os pregunto qué es un superhéroe, supongo que os vendrán a la cabeza personajes como Iron Man, Superman, Capitán América, personajes que ya forman parte de la cultura popular, especialmente a raíz del estreno de sus taquilleras películas. Pero, ¿qué es lo que hace exactamente a un superhéroe? Podemos partir de una de las definiciones que más me gustan de héroe a secas, que es la persona corriente capaz de hacer lo extraordinario en circunstancias extraordinarias. Un superhéroe hace exactamente esto, solo que no es una persona corriente, puesto que ellos también tienen capacidades extraordinarias. El concepto no es nuevo. Pensad en nombres como Gilgamesh en la antigua Babilonia, Héctor y Aquiles en la Grecia clásica, o incluso Sherlock Holmes en tiempos más recientes. ¿Podemos considerarlos superhéroes? Absolutamente. Todos ellos cuentan con habilidades muy por encima de la gente común. Hay una gran diferencia entre héroes como Leónidas de Esparta y Aquiles. Probablemente los héroes de Troya tengan un pozo histórico, al igual que sucede con Gilgamesh, y es el paso del tiempo lo que les confiere los atributos míticos que los sitúan entre los humanos mortales y los dioses. Generalmente se trata de capacidades humanas llevadas al extremo: fuerza, resistencia. Algunos de ellos están predestinados, los hacemos descender de los dioses o recibir regalos de ellos mismos, pero lo que todos tienen en común es perseguir sus objetivos con una inquebrantable tenacidad. El superhéroe, tal y como lo conocemos hoy, con sus mallas de colores, nombres estrambóticos y disfraces curiosos, nace en el siglo XX. Concretamente, entre 1938 y 1941 nacen Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Capitán América, por citar solo algunos de los más famosos, todos con serie o películas propias. No es casualidad esta concentración en tan corto periodo de tiempo. Estamos en los primeros compases de la Segunda Guerra Mundial, y es en los periodos más oscuros en los que más necesitamos inspiración. Los superhéroes nos sirven de modelo al que aspiramos, y las habilidades que les conferimos recogen todo aquello que queremos ser. En el caso que nos ocupa en esta época, la mayor parte de héroes sigue el patrón clásico. Superman y Wonder Woman parecen prácticamente predestinados a la grandeza. Las habilidades de todos ellos son las de un humano mejorado. Son más rápidos, más fuertes, más ágiles. Batman ni siquiera tiene superpoderes, salvo haber heredado una inmensa fortuna, lo cual tampoco está nada mal. Superman se aleja un poco del patrón, puesto que tiene la nada humana habilidad de ser capaz de volar, pero aún así está reflejando un antiguo sueño de la humanidad. En el caso del Capitán América, su vocación inspiracional es tan clara que podemos estar hablando de pura propaganda. Pero no solo las épocas más oscuras son las que generan un mayor número de héroes. En épocas más luminosas también se produce un fértil crecimiento de la imaginación de los autores. Demos un salto en el tiempo, hasta los años 60, la década en la que el ser humano llega a la Luna. Durante este periodo hay una explosión en el mundo del cómic. Se popularizan muchos nuevos superhéroes. Esta nueva generación se aleja del arquetipo clásico. Ya no nos fijamos en mejorar las capacidades de un humano corriente, sino que se toman prestados superhéroes del reino animal, vegetal, incluso mineral. Hay superhéroes que son capaces de gobernar el clima, los elementos o incluso las fuentes de energía. Pero uno de los factores que más contribuye al éxito de los superhéroes en esta etapa es precisamente su humanización. Al igual que sucede con nuestra motivación, que necesitamos enfrentarnos a tareas lo suficientemente difíciles como para no resultar aburridas, pero no demasiado o nos causarían excesivo estrés, un modelo para ser realmente inspiracional debe ser lo suficientemente elevado para representar un ideal, pero resultarnos lo suficientemente cercano como para que podamos identificarnos con ellos. Como he dicho, los héroes de esta época se humanizan. Al hacerlo, pierden parte de su misticismo, pero no de su grandeza. Al fin y al cabo, ¿qué mérito tiene salvar al mundo cuando uno es alto, fuerte, guapo, prácticamente indestructible? Los que no somos nada de eso tenemos la excusa perfecta para no mover un dedo. No, los héroes de esta época tienen problemas, igual que nosotros. Tienen debilidades, exactamente igual que nosotros. Fijaos en el pobre Peter Parker, Spider-Man. Cuando no lleva puesta la careta, sufre acoso escolar. Se siente culpable por la muerte de su tío. Incluso tiene dificultades para llegar a fin de mes. Es precisamente su capacidad para superar estas adversidades y aún así entregarse de manera altruista lo que lo convierte en un gran héroe. Al asomarnos a la vida íntima de los superhéroes, los dotamos también de mayor tridimensionalidad. Nos fijamos en sus relaciones, en cómo interactúan con sus seres queridos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de instituto. Todo esto les enriquece mucho más los matices
nos los hacen más creíbles y, por lo tanto, con una mayor capacidad de generar empatía. Al fin y al cabo, como seres humanos, nos definimos más por nuestras relaciones que por nuestros cargos o nuestros títulos. Otro factor importante es que gran parte de los superhéroes de esta época adquieren sus poderes por azar, ya sea un experimento científico fallido, un vertido tóxico, radiación, mutaciones genéticas. Este factor de azar refuerza la idea de que podemos ser cualquiera de nosotros y no un individuo predestinado. Son las acciones y las decisiones que tomamos y no el destino lo que forja el verdadero héroe. Pero no siempre tomamos las decisiones más nobles. En ocasiones nos dejamos llevar por la ira, cuando reaccionamos ante una injusticia o incluso el tráfico. En los años 80 será un territorio fértil para ese tipo de sentimientos, no tanto por el tráfico, sino por lo anterior. Las grandes ciudades americanas sufren un clima de relativa inseguridad o gran inseguridad debido a la difusión de drogas como el crack y otras altamente adictivas. El ciudadano de a pie se siente ciertamente inseguro ante unas instituciones desbordadas. En esta época, ante estas frustraciones, personajes como Batman se vuelven más oscuros y surge la figura del antihéroe. Personajes que, como el castigador en los cómics o el justiciero de las películas de Charles Bronson, se toman la justicia por su mano y llegan allí donde la policía, la ley y la justicia no son capaces de llegar. No los consideramos villanos porque en general persiguen un bien común. Generalmente, proteger a los inocentes es una de sus más altas prioridades, pero sus métodos resultan extremadamente violentos y su motivación principal es una pasión tan negativa como la venganza. Si proseguimos con la humanización de los superhéroes, tomando pasiones humanas o incluso virtudes, llevándolas al extremo, nos encontramos con la figura de la parodia del superhéroe. Las hay de todo tipo, tan buenos que parecen bobos, borrachos, torpes, arrogantes. Su misión principal no solamente es desmitificar a nuestros ídolos, sino ayudarnos a reírnos de nosotros mismos. Con esto no quiero decir que su vertiente inspiracional se pierda. Aún al contrario, si personajes tan patéticos son capaces de realizar grandes gestas, nos hemos quedado sin excusas. Los superhéroes, en cualquiera de sus 4 facetas, nos inspiran con mayor o menor eficacia, y los atributos o las habilidades que les otorgamos reflejan nuestros anhelos, aquello que queremos llegar a ser. Tanto es así que Google, en sus entrevistas de trabajo, una de las preguntas que realiza es: si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? ¿Lo habéis pensado alguna vez? No es algo que tenga una respuesta correcta, y más bien depende de cómo seamos capaces de contextualizar, de qué manera lo utilizaríamos, para qué, bajo qué premisas. El contexto en el mundo del cómic, al igual que en la ciencia ficción, trata de responder a ciertas inquietudes por parte de los autores. Tratan temas que sería muy difícil tratar de manera directa, debido a la censura o a la incorrección política. Por ejemplo, Ray Bradbury, en Crónicas Marcianas, nos relata su particular visión de la conquista del oeste y del impacto que tuvo en las poblaciones nativas. Otros autores proyectan hacia el futuro sus angustias del momento presente que les ha tocado vivir. En el mundo del cómic, la Patrulla X nace y a lo largo de toda su historia para tratar el tema del racismo, dirigido en esta ocasión hacia los mutantes, personas que nacen con una mutación de su código genético que les da determinadas habilidades y alteraciones físicas. Algunos de estos personajes utilizan sus capacidades para tratar de imponer su voluntad mediante actos terroristas. Y la Patrulla X nace como un nexo de entendimiento entre humanos y mutantes, tratando de detener este tipo de actividades. Sin embargo, no consiguen que la sociedad los vea con ojos diferentes, y muchos elementos sociales e instituciones acaban introduciéndoles en el mismo saco que los villanos que tanto se esfuerzan en combatir. Aún hoy podemos ver e identificar individuos que juzgan a sociedades enteras por el comportamiento de unos pocos elementos radicales. La Patrulla X suele desarrollar sus actividades al margen de los gobiernos, e incluso a veces contra estados que tratan de aniquilar o subyugar a su especie. Esto nos lleva a plantearnos cuál es el modelo de relación entre grupos superpoderosos y los gobiernos. Los hay de todo tipo, desde revolucionarios como V de Vendetta, que se levantan contra regímenes opresores, hasta superhéroes directamente creados por los gobiernos, como Capitán América o Lobezno. Este último caso normalmente suele durar poco. Generalmente los héroes bien se emancipan para perseguir fines mayores o acaban convertidos en títeres de gobiernos totalitarios. La mayor parte de los autores sitúan a sus héroes en un terreno intermedio, donde a pesar de luchar por proteger a la sociedad, lo hacen al margen de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sus encuentros con los supervillanos, generalmente violentos,
pueden poner en entredicho el monopolio de la violencia y con ello la definición del Estado que nos hace Max Weber. Los autores en general no pretenden dinamitar estados, ni siquiera en un mundo de viñetas de papel. Por lo tanto, al final suelen encontrar esquemas de actuación en relativa independencia, pero coordinados con mayor o menor frecuencia con los gobiernos de los países en los que actúan. En el caso del Capitán América, los autores han querido siempre dejar bien claro que, a pesar de ser un superhéroe creado por el gobierno y de vestir los colores de la bandera, representa los ideales de la gente del país y no la de su gobierno. Incluso en 3 ocasiones han llegado a escenificar dicha ruptura. La primera de ellas, en los años 70, el Capitán América abandonó su icónico traje rojo y azul con el de los colores de la bandera americana, coincidiendo en el tiempo con el escándalo Watergate. De hecho, en el villano de turno podíamos identificar al presidente Nixon. La última, más reciente, ya en este siglo, acaba enfrentándose directamente a su gobierno cuando tratan de imponer un registro que controlase a todos los superhéroes, por temor a que esto estuviera violando las libertades fundamentales o incluso que pudieran ser utilizados con fines armamentísticos. También hoy vemos esta tensión entre grupos superpoderosos y los gobiernos, de individuos enmascarados, sino de grandes empresas, como nos han comentado antes, que luchan por obtener nuestro dato. Como vimos en el vídeo de Yuval, ¿quién va a tener realmente, quién es el gobierno de verdad, que tiene el dato? El tema de la identidad secreta y la máscara está estrechamente unido al mundo del superhéroe. Prácticamente todos ellos llevan máscara, probablemente porque, dada la naturaleza como mínimo alegal de sus actividades, es una manera de evitar problemas judiciales, pero principalmente lo hacen para proteger a sus seres queridos de sus enemigos y de poder contar con una identidad civil en la que relajarse alejados del ojo público. De los pocos superhéroes que hay que no lleven máscara o cuya identidad es públicamente conocida, destacan los millonarios, puesto que ellos tienen recursos suficientes para defenderse de los ataques legales o ilegales que puedan padecer. Al final va a resultar que tener un montón de dinero sí que es un superpoder. Pero, ¿cuál es la verdadera identidad del héroe? ¿La identidad civil o la que aflora cuando se pone la máscara? En esta secuencia vemos a Superman, Clark Kent, poniéndose 2 disfraces. A la izquierda, el de Clark Kent, periodista, torpe, ingenuo, algo tímido, y a la derecha su icónico traje rojo y azul. La personalidad del superhombre es la que está mucho más alineada con el chico que se crió en la Kansas rural. En el caso de Bruce Wayne, abrumado por el deseo de vengar a sus padres, interpreta, cuando tiene que interactuar en sociedad, un despreocupado playboy, de manera que nadie le pueda relacionar con el taciturno Spider-Man. El caso de Spider-Man es un poquito más complejo. Por un lado tenemos a Peter Parker, un tímido estudiante, y por otro a Spider-Man, un bromista enmascarado. ¿Se trata de que al ponerse la máscara le sucede como nosotros cuando nos tomamos un par de copas, que se desinhibe totalmente? ¿O se trata de que Peter, al adquirir sus asombrosos poderes, gana una confianza en sí mismo de la que antes carecía? Probablemente sea este último caso, y de hecho, a lo largo del tiempo, con la evolución del personaje, vemos cómo ambas personalidades tienden a confluir. Podemos hacernos esa pregunta a nosotros mismos. ¿Quiénes somos realmente nosotros? ¿Somos la persona que somos en nuestras interacciones físicas? ¿O más bien aquellos en los que nos convertimos cuando nos creemos relativamente a salvo tras una identidad digital? He centrado prácticamente todo el discurso en cuestiones sociales tratadas hace décadas en el mundo del cómic y que aún hoy resuenan en el presente. En algunos casos se trata de temas inherentemente humanos y que nos acompañarán durante mucho tiempo. En otras ocasiones se trata de especulaciones ciertamente acertadas, valga la redundancia. Pero la tecnología y el cómic están estrechamente unidos. Hemos visto o vemos viajes espaciales, nanotecnología, inteligencia artificial. Iron Man es el superhéroe tecnológico por antonomasia y todas sus habilidades derivan de sus inventos. Ultron es una inteligencia artificial que se vuelve autoconsciente y decide liberarse de sus creadores humanos, sacudiéndose el yugo de la esclavitud como un espartaco tecnológico. Su debut en cines ha sido relativamente reciente. Sin embargo, el personaje fue creado en 1968, anticipándose en 5 décadas al debate actual. Pero no hace falta ser Iron Man para tener superpoderes tecnológicos. Cualquiera de nosotros, si pudiésemos viajar al pasado con uno de nuestros teléfonos móviles y sus capacidades intactas, seríamos considerados prácticamente dioses. ¿Y el futuro? Los avances de la ciencia y la tecnología en aspectos como nanotecnología, biotecnología, interfaz hombre-máquina, están poniendo al alcance de nuestros dedos superpoderes que hasta ahora solo hemos podido imaginar. David nos ha hablado esta mañana de experimentos ya en telepatía, por ejemplo. ¿Cómo se organizará una sociedad en la que todos tengamos capacidades asombrosas?
La respuesta dependerá de si todos tendremos más o menos el mismo conjunto de habilidades o si, por el contrario, tendremos que especializarnos. ¿Y quién será un superhéroe entonces? ¿Aquellos que sean capaces de hacer lo mismo que los demás, pero sin ayuda de la tecnología? ¿Aquellos que sean capaces de hacerlo más rápido, de manera más integrada, puesto que cuenten con las mejores versiones más actualizadas? Puede ser, pero considero que hay respuestas mucho más interesantes si volvemos la vista atrás y nos fijamos en aquellos héroes que lo eran por superar sus adversidades y ser cada día una mejor versión de sí mismos. Confío en que la próxima vez que veáis un cómic o sorprendáis a vuestro hijo leyendo alguno, lo miréis con otros ojos. Podéis estar asomándonos a una ventana hacia el futuro.